noches, ¿cómo está señora? ¿Cómo le va señora? Arrancamos otro frente a frente aquí por las pantallas de Unión TV en esta linda noche de vuelta. Y hoy vamos a hablar con un amigo que hoy tiene el rol protagónico de la comunicación, aunque lo suyo es lógicamente la academia y la docencia, pero siempre es bueno trasladar ese conocimiento a la comunicación. Hace varios años oficia de comunicador también en un programa muy visto, muy polémico, que se llama El Repasador y que va por el Canal 13. Y hoy le invitamos para tener un frente a frente con nosotros. Doctor Hugo Nelson Vera, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer inmenso y gracias por la invitación, y para mí es un verdadero placer y un lujo estar hablando contigo. No, y cuando hablé de la docencia en la academia, me refiero a lo actual. Vamos a hablar de lo actual, aunque estuviste en varios estamentos académicos. Hoy hay que hablar de la Academia Republicana. Así es. Del Partido Colorado, que tiene también otras instancias como el IRPE, pero hoy vamos a hablar de la Academia Republicana. ¿Qué es? ¿Cómo se forma? ¿Qué hacen allí? ¿Quiénes participan? Te quiero preguntar, doctor, porque después vamos a hacer un repaso por un montón de temas que están vinculados a eso, ¿verdad? ¿Cómo no? La Academia Republicana ya surge en el año 2016 con un grupo de amigos, cuando yo todavía no estaba afiliado al Partido Colorado. Ahí, justamente cuando estaban hablando de que hay tiranía, sí, dictadura dentro del Partido Colorado, y no te quiero decir, yo ni siquiera estaba afiliado al Partido Colorado, pero... Ya estabas colaborando. Claro, ahí. y ya hicimos, junto con Dani Martínez y otros amigos, presentamos un proyecto y comenzó. Por cosas de la vida no pudo más llevarse adelante, y cuando me afilié al Partido Colorado, que en febrero del 2024, juntamente uno de los pedidos que le hice al presidente fue si podíamos reactivar la Academia Republicana, porque mi pasión es la docencia, ¿verdad? Y por supuesto que yo tengo una, digamos, mi opinión con relación a la docencia y la política es que no pueden ir separados, ¿verdad? O sea que los partidos políticos tienen que hacer docencia, tienen que trabajar en la educación, y bueno, Horacio Cartes es muy conocido porque lleva la bandera de la educación muy fuertemente, y por supuesto, junto con el doctor Eduardo González, que es el presidente del Consejo Educativo, se volvió a reactivar la Academia Republicana, y hoy es una hermosa... ¿Cuál es la idea? ¿Ofrecer qué tipo de capacitaciones, discutir qué temas? Bueno, se le reclama también mucho a los partidos, doctor, que no tienen presencia en el debate nacional de los grandes temas. Correcto. Precisamente el enfoque que le dimos a la Academia Republicana es de las escuelas populares. Es decir, hay temas que muchas veces hay como una especie de elitismo dentro de la educación, y por ejemplo, hoy día la información que hay en Internet es demasiado vasta y no se aprovecha del todo. Entonces muchas veces decimos, no, esa es una ama de casa que va a saber que no. En la Academia Republicana abrimos literalmente para todas las personas que quieran aprender, sin mirar si tiene o no una formación académica terciaria o secundaria, para el que quiera. Entonces, lo que nosotros hacemos son cursos de actualizaciones en diferentes temas, por ejemplo, en ciencias políticas, en filosofía política. Este año tenemos un diplomado muy ambicioso que es lengua castellana y retórica, porque también ofrecemos lo que creemos que hay un déficit en la ciudadanía, ¿verdad? No se exige afiliación política, son cursos de más de 100 horas y el acceso es gratuito, puede participar cualquier persona en cualquier punto del país y del mundo, de hecho, ¿verdad? Tenemos alumnos hasta en Rusia. ¿Tienen conectados alumnos? Así es, porque la modalidad es bimodal, virtual, sí. Es virtual. Claro, al mismo tiempo sí, de que se están dando las clases dentro del partido, también esto se lo puede hacer a través de las plataformas virtuales, ¿verdad? Y con mucho éxito te diré, porque hoy día hemos alcanzado ya casi 20.000 alumnos, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy motivador eso. Como te dije, no tenemos ni siquiera registro de si son colorados o no son colorados. Suponemos, por supuesto, de que la mayoría son colorados, pero te puedo asegurar de que hay muchas personas que van, incluso el Partido Liberal, otros que no tienen partido. Es excluyente eso, ¿verdad? Absolutamente. Sí. Mira, eso es importante, doctor, porque finalmente pues, es lo que se le reclama a los partidos que contribuyan a la formación sí, de sus filas, porque durante varias décadas hemos perdido esa capacidad de debate, ¿verdad? Y quiero tocar un punto que vos mismo lo mencionás, ¿verdad? Vos te afiliás al Partido Colorado en febrero del 2024. Así es. Y todo el mundo que te conoce de hace muchos años, porque lo de la academia no es de ahora, es de hace mucho tiempo, y también ya estabas haciendo comunicación en un programa súper visto con mucha exposición,
y se da tu paso del Partido Liberal al Partido Colorado. Sí. Mucha gente no concibe ese cambio, o sea, dice, pues ¿cómo? Es como cambiarte de Cerro Olimpia, de Olimpia a Cerro más o menos. Sí, claro. ¿Alguno que te pidió una explicación, ensayaste un argumento para darle lógica a ese cambio? Muy pocas personas me pidieron porque yo mismo lo hice por una convicción de que Ya te adelantaste. dentro del partido, una vez tuve un roce con Hugo Estigarribia en donde él salió del Partido Colorado y yo entré, ¿verdad? Y me recriminó, ¿verdad? Entonces, fue la primera y la única vez creo que hice una aclaración así pública, ¿verdad? Pero tiene que ver primero con la convicción. El Partido Liberal hace rato dejó de ser liberal. Yo tengo la ideología liberal. O sea, mi ideología es la misma que cimentó la formación del Partido Colorado. José II de Cut y Bernardino Caballero. Yo creo en la propiedad privada, creo en el trabajo, creo en que... ¿Cómo le explicamos a la gente, doctor? ¿Cuál es un elemento o una actitud o un comportamiento del Partido Liberal en el que podemos cimentar que el Partido Liberal lo que no es liberal? Invade tierras. O sea, le tenés a un Paco Valedesma, le tenés a Laíno que inscribió al Partido Liberal dentro de la Internacional Socialista, o sea, eso es público conocimiento, ¿verdad? El Partido Liberal, el nombre capaz sigue manteniendo, pero ideológicamente no. Yo no conozco un dirigente dentro del Partido Liberal, a excepción de Jaegli. Jaegli te iba a decir. Sí, a excepción de Jaegli, que abiertamente promueva, por ejemplo, la propiedad privada. En el Partido Colorado es la espina dorsal, la titulación masiva que está haciendo ahora a través de INDER es la Biblia del Partido Colorado. O sea que el Partido Colorado tiene mucha afinidad ideológica con lo que yo creo. Sí. Entonces yo me siento muy contento dentro del Partido Colorado, amén de que el recibimiento, la cordialidad que nunca encontré dentro del Partido Liberal. El Partido Liberal, a escobazo me seguían, ¿verdad? O sea, yo era una amenaza, luego de hecho. ¿Verdad? Yo planteé todo lo que estoy haciendo ahora dentro del Partido Colorado con mucha libertad, nadie se mete, nadie te cuestiona, nadie te dice, no, vos no podés hablar de esto, vos tenés que hablar de esto, esta es la línea, no. Nosotros hacemos una libertad de cátedra absoluta. Entonces, esto mismo vos planteaste en el Partido Liberal y no tuviste... Mil veces, pero mil veces. ¿Y qué te decían, doctor? Y no, que te embotado, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que, a ver, en el Partido Liberal hay una... Se canaliza las capacitaciones a través de un instituto otra vez que recibe fondos, ¿verdad? Que es el Instituto José P. Gullari, ¿verdad? Y la propia Celeste Amarilla lo admitió, ¿verdad? Que comentó, la plata no se hace porque se usa como pantalla. Entonces, no hay, o sea, para mí eso realmente es muy desmotivador porque yo realmente tengo mucha pasión por el tema de la docencia. Entonces, cuando me dan la oportunidad de llevar adelante la Academia Republicana, yo por supuesto estoy más que feliz. Yo, es más, no pido nada más. O sea, ¿cómo se da eso, doctor? O sea, alguien te habla, uno madura la idea. ¿Cómo se da ese paso al Partido Colorado? Bueno, ¿Quién te habló? ¿Quién te invitó? Por motus ¿Te fuiste propio. a pedir pistas? Fue por motus propio, porque yo ya no estaba en absoluto, ya hacía 5 años que yo ni pasaba frente al Partido Liberal. Ya no representaba mis creencias, directamente hablaban ya de invasiones de tierra, ya, o sea, ya la cuestión social o socialista era muy fuerte, entonces yo no me sentía para nada a gusto, ¿verdad? Aparte de que nunca fui bienvenido, ¿verdad? Sí. Entonces, capaz por mis ideas también, ¿verdad? Entonces, ahí vos te das cuenta de que no es realmente un partido democrático, capaz en sus inicios, y capaz... centro democrático, ¿eh? Claro, capaz en sus inicios, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso hizo que yo le hablara, porque fui yo quien se acercó, hablé con el doctor Eduardo González, le dije, mira, yo quiero pertenecer al Partido Colorado, porque primero que tengo muchísimos amigos con quienes comparto el pensamiento, la misma idea, veo que defienden la propiedad privada institucionalmente, veo que el conservadurismo, que también soy afín a eso, ¿verdad? En contra de todo lo que es la ideología de género. O sea, Horacio Cartes fue el único dirigente dentro de Paraguay que abiertamente se opuso a esa línea, incluso cuando habló con el Papa Francisco. Sin embargo, muchos dicen que él suscribió el acuerdo de la Agenda 2030, claro, donde indirectamente se vincula con esos temas. Exacto, justamente en ese momento la discusión no estaba todavía, porque ¿cuál es la característica de este globalismo? Sí. Es la infiltración.
Entonces, ellos mutaron, antes se llamaban socialismo fabiano. Si vos googleás, como decimos famoso, vas a ver que el primer símbolo del socialismo fabiano era un lobo disfrazado de cordero. Pones socialismo fabiano, ¿qué quiere decir eso? Que van a infiltrar las instituciones y el socialismo se va a meter de una forma... Mimetizada. Mimetizada, sí. Que es lo que hoy se llama marxismo cultural, ¿verdad? En ese momento la discusión, y muy pocos intelectuales acá en Paraguay y en América Latina, hay que decirlo, en América Latina muy poco hablan. ¿Quiénes fueron los que primero empezaron a hablar? Agustín Laje y compañía. Argentina, sí. Ahí comenzó a verse cuál era realmente la agenda globalista, pero esto no se puede hacerle frente a cañonazos ni con revoluciones, porque se ha mimetizado tanto en las instituciones que hoy hasta la Unión Europea y otras instituciones están muy fuertes y vos no podés acoplar eso a la fuerza, entonces es con estrategia también. ¿Y qué te dijo Eduardo González cuando vos le planteaste la posibilidad de sumarte al Partido Colorado? Sin dudar me dijo con mil gustos, vas a ser bienvenido y si eso es lo que querés. Incluso le dije, mira, uno de mis sueños más largamente acariciados es conocer a Horacio Cartes. Le dije, pues yo no lo conozco personalmente, nunca hablé con él. Y bueno, porque de hecho yo siempre le admiré mucho ya cuando yo era árbitro de fútbol, él era dirigente de Libertad, le admiraba el liderazgo, ¿verdad? Y después cuando se mete en política y hace esa transformación que realmente pocas veces se da, y esto, o sea, yo no tengo ninguna necesidad de chuparle la media a nadie, ¿verdad? Pero fíjate, estos son datos objetivos, cómo creció la afiliación dentro del Partido Colorado, cómo, o sea, es algo objetivo esto, ¿verdad? Después de dejar la presidencia. Eso, sino que también el trabajo en las seccionales, ¿verdad? Con asistencia, temas de salud, mismas las capacitaciones, temas digitales. O sea, hay un trabajo operativo que, ya que te acordaste de Celeste Amarilla, la propia senadora Amarilla en un momento dado reconoce que el Partido Colorado está trabajando mucho más eso que el Partido Liberal, ¿verdad? Claro, finalmente podés mirar por ambas variables, ¿verdad? Ambos parámetros, tanto las estadísticas como en forma puntual ver cómo trabajan las seccionales, cómo trabaja en distintos lugares, especialmente el tema de educación. Sí. Y bueno, y el que me conoce a mí, sabe que no estoy mintiendo. Mi pasión siempre fue la educación. Yo, pero gratis, hace más de 20 años vengo haciendo esto y obviamente la oportunidad era para mí, no podía desaprovechar. ¿Y se cumplió ese objetivo, doctor, de reflotar la Academia Republicana y desplegar allí todo lo que uno pueda en materia de conocimiento? ¿Se cumplió para vos ese objetivo? Totalmente. De hecho, que el cariño que le ponemos al diplomado en Ciencias Políticas hace que los propios alumnos se den cuenta. Y mira, y este dato es no menor, hemos revolucionado el mercado educativo, por decirlo así, entre comillas, porque no podemos hablar de mercado cuando hablamos de educación, pero la oferta académica. Hemos notado que las diferentes universidades comenzaron a ofrecer carreras de ciencias políticas. Eso está directamente conectado al Partido Colorado, porque movimos tanto, movimos tanto que la gente empezó a interesarse más en ciencias políticas. Y bueno, y comenzaron a buscar... ¿Y quiénes estudian? ¿Candidatos, concejales? Todas las personas, porque el objetivo es que se entienda la política, tanto los que votan como los que tienen que ser votados, ¿verdad? O sea, que de ambas partes, porque saber elegir también es parte de la democracia. Por eso es que es una obligación de los partidos políticos hacer este tipo de capacitaciones, ¿verdad? Que de hecho se vino haciendo... Que es la esencia inclusive del subsidio electoral, ¿verdad? Que se pueda utilizar en materia de capacitación. Totalmente. Y la mayoría de los partidos no cumplen. Totalmente. Y por eso es que la democracia tiene demasiadas aristas. Y la parte de que los votantes tienen que ser capacitados también es una parte muy importante. Doctor, ¿y cómo fue ese encuentro? El encuentro con Horacio Cartes fue antes del momento de la afiliación, porque aparece él en la foto contigo en la afiliación. ¿Ya le conociste antes? ¿Hablaste ahí antes? Le conocí. Ahí. ¿Y después hablaste con él? Sí, por supuesto. Después ¿Qué te pareció? A veces uno tiene una impresión de una persona, después otra. Lo que más me impresionó es que a mí me gusta mucho analizar, miro muchos textos, Maquiavelo, todo lo que tenga que ver con el poder. Y todo se refiere, o sea, el que tiene realmente el poder no necesita hacer mucha bulla. Y eso es lo que yo vi enseguida en Horacio Cartes. Por eso es que tiene un liderazgo muy fuerte. No alardea mucho él. Él no necesita hablar demasiado. O sea, que cuando antes que yo termine la propuesta, ya entendió perfectamente de lo que se trataba, adelante. Tu propuesta, tu responsabilidad, vos hacete cargo. Lo único que tenés que hacer es hacer bien esto y punto, ¿verdad? Entonces, ¿y todo el apoyo? El apoyo, por supuesto. El apoyo institucional,
por supuesto, eso tiene una carga mucho más, digamos, grande, porque el momento en que vos tenés la responsabilidad, y si sale mal algo, vos tenés que rendir cuenta de eso, ¿verdad? Y hasta ahora... Y también estaba la posibilidad de que vos convoques y que no vaya nadie. puede pasar. Puede pasar. El primer curso tuvimos 7.000 alumnos, ¿verdad? 7.000. 7.000 alumnos, que fue un desafío. Nuestra infraestructura no estaba preparada para 7.000 alumnos. Tuvimos que, ¿conoces eso que arreglar el avión en vuelo? Sí. Eso fue lo que hicimos en el primer año. Ahora sí ya está totalmente preparado, Sí, ya tenemos software, ya tenemos todo preparado para... Pero 7.000 alumnos tuvimos que administrar. Y ahí hablamos de gente que tenía PhD hasta una persona que no terminó su colegio. Y ahí está el desafío. Esa es la esencia de la educación. Y aparte de vos, ¿quiénes imparten las clases, doctor? Y bueno, son muchísimas personas. O sea que ya le invitamos a profesionales de todo tipo, no solamente referentes del Partido Colorado, también personas que no necesariamente tengan una afiliación política, ya pasaron, nacionales e internacionales, ¿verdad? Y ahora... el desafío que estamos teniendo es justamente, utilizamos un método que es un equilibrio entre el conductismo y lo que se llama constructivismo racional. O sea, es un constructivismo. ¿Qué quiere decir eso? El conductismo dice que el profesor es el que tiene la razón, la disciplina. El alumno no tiene que intervenir prácticamente. El alumno siempre... Es unidireccional eso. Exactamente, el conductismo, ¿verdad? El maestro siempre tiene la razón. Y el otro, que es de Piaget, que habla del constructivismo, es el profesor no existe en la cátedra. O sea, el alumno tiene que... Sí, entonces, el profesor es un facilitador. Un facilitador. Para mí, en lo que a mí respecta, ninguno de esos dos extremos son buenos. Yo soy partidario de un equilibrio. O sea, el profesor tiene que intervenir y también el alumno tiene. Hoy, PISA, ¿por qué PISA tenemos problemas? Porque PISA se rige por la capacidad de resolver problemas, no por el conocimiento. Entonces, la educación prácticamente se volvió conductista. Fíjate, desaparece el rol del profesor. Exacto. No, al contrario. Desaparece el rol del maestro. Del maestro y se convierte directamente en vos tenés que llenar un formulario. 80% de proceso. O sea, prácticamente nuestra educación hasta ahora, y la vez pasada le escuché al ministro Ramírez que estaba reconociendo eso, y es la primera vez que le escucho a un ministro que entiende del tema. Porque él decía, bueno, PISA estamos mal por esto, porque se involucra mucho el tema del proceso. O sea, se tiene que trabajar más en la capacidad de razonar, y eso es lo que no tenemos. Claro, sí. Eso es lo que ofrece la Academia Republicana. ¿Y cuánto es de impartir conocimiento, compartir conocimiento, y cuánto es de debate de la realidad del partido? Y te quiero preguntar si también en la academia, por ejemplo, se habla de los momentos sensibles de la historia, de los grandes errores que eventualmente se le pueden sindicar al Partido Colorado. Y después te iba a llevar la polémica la semana pasada, indefectiblemente, porque quiero también escuchar tu parecer. También hay tiempo para eso, para debatir. En este trance de la historia, el partido cometió este error. Bueno, en esta parte de la historia dice esto, por la realidad. ¿Se debate también eso? Esa línea le pertenece al IRPE. El IRPE es el que trabaja directamente en lo que es la doctrina del Partido Colorado, la defensa. Lo nuestro es más académico. Nosotros, claro que se toca el tema histórico del Partido Colorado, pero son datos objetivos. O sea, directamente queda a criterio del alumno descifrar. Lo que nosotros enfocamos es la filosofía. Por ejemplo, el nacimiento del republicanismo. Entonces la gente va entendiendo qué es el sistema republicano. Después vos ya con tu imaginación o tu pensamiento crítico vas uniendo los cabos. Para llevar al ejemplo práctico, hoy el Paraguay tiene un gobierno que se puede definir como, un sistema de gobierno que se puede definir como... Es un sistema republicano pero ecléctico, o sea que es socialdemócrata. O sea, tenemos, por ejemplo, lo que la Constitución dice que es un Estado social de derecho. Un sistema republicano puro base es un Estado de derecho. El Estado de derecho es que los individuos tienen que tener la igualdad ante la ley con cualquier ciudadano y también con cualquier gobernante, por decirlo así, cualquiera que esté dentro de la estructura del poder. Hoy día no tenemos una igualdad ante, por ejemplo, los subsidios. Por ejemplo, por ser de una determinada minoría, yo te doy un subsidio. Por ser indígenas o por ser alumnos o por ser de mujeres, tenés
una ayuda del Estado, o porque no tenés tierra, el Estado te ayuda. Bueno, ese es el Estado social de derecho. Entonces, en un Estado de derecho, simplemente vas a tener la misma oportunidad legal que otros y el Estado no te va a ayudar. Claro. Entonces, nuestro sistema constitucional es lo que también impulsa al Partido Colorado. Eso te guste o no te guste. Yo puedo tener mi ideología, puede ser contraria a esa, sí, pero la doctrina del Partido Colorado es conteste con el sistema republicano que tenemos en Paraguay, que es un sistema ecléctico. Ecléctico quiere decir que es un poco de una socialdemocracia. Claro. ¿Y cuán vinculado está el sistema de gobierno que hoy ejerce el Partido Colorado, que es el partido de gobierno, con su estatuto, con la esencia de su fundación? Y cuando se habla del partido agrarista, del partido, sí, o sea, ¿cómo se puede hacer un balance entre ambas cuestiones allí? Mutuo. Claramente hay una mutación porque cuando el Partido Colorado surge, está muy de moda en el mundo entero los sistemas republicanos. Es decir, estaban cayendo los sistemas absolutistas, sí, estaban naciendo las repúblicas. Para entender nomás, el sistema absolutista era el regnum, cosa del rey, regnum. República viene de res pública, la cosa del pueblo, o sea, pasaba de ser la cosa del rey a cosa del pueblo, república. Entonces, nosotros adoptamos también, así como el resto del mundo, la república. Entonces, en ese momento el sistema republicano era aún más, digamos, no quiero usar la palabra agresiva, pero sí era muy en contraposición al sistema absolutista. Era un republicanismo ultraliberal, por decirlo así. Entonces, ¿quiénes eran partidarios de eso? José II de Cut, Juan Crisóstomo Centurión y por supuesto bajo el liderazgo de Bernardino Caballero, en donde la primera gran tarea, y por eso se le llaman el primer reconstrucción, sí, del Paraguay, el tema de la formalización de las tierras, ¿verdad? ¿Qué hizo? Por primera vez un paraguayo o un extranjero podía tener propiedad privada. Eso hizo una revolución que muy pocas veces se dice, porque para muchos colorados, especialmente los socialistas, porque sí, hay un ala socialista, para ellos la historia del Paraguay comienza en 1904 más o menos, de donde empieza los novecentistas a meter las ideas socialistas de Blas Garay, que son intelectualmente brillantes. Claro, esa revolución que se da a partir del inicio de una titulación y de darle esa dignidad al paraguayo o al extranjero de tener tierra, ¿eso Paraguay lo hizo al mismo tiempo que los países de la región o lo hicimos antes o lo hicimos después? Lo hicimos después de Argentina por lo menos, porque acá se trajo que sí, eso es lo malo, cómo se instaló eso, ¿verdad? Porque, y esa es una crítica que hace Natalicio González, que yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Que se metió el liberalismo económico muy por la fuerza. Y es lo mismo que vos quieras meter el marxismo por la fuerza, y hasta los propios comunistas aprendieron eso, porque la revolución fracasó, y entonces meten el marxismo cultural, lo meten de a poco. Sí. Entonces, así también se quiso meter el liberalismo en un sistema donde era prácticamente absolutista, ¿verdad? O sea, que veníamos de la colonia, nuestra cultura era diferente. Entonces, estaba destinado a fracasar culturalmente el liberalismo, pero económicamente resultó ser exitoso, porque comenzó a titularse las tierras, comenzaron a venir inversores privados, y ese modelo lo insertamos directamente de Argentina. Es la Constitución de Alberdi la que instalamos, la que pusimos acá, la de 1853, ¿verdad? Entonces, a partir de 1870, el modelo de Paraguay cambió a un liberalismo económico muy extremo para la época. Tendría que haber sido algo así como la Constitución del 67, la que teníamos que haber aplicado después. Claro, que sea gradual. Hoy podés aplicar, creo yo, sí ya podés aplicar ese tipo de constituciones, porque el paraguayo ya es afín a la propiedad privada, ya trabaja, ya es afín al tema del emprendedurismo, ya le gusta ganar su plata, Paraguay es una pequeña Suiza dentro de lo que es la economía. Vos hablaste, doctor, de la propiedad privada, creo que ahí coincidimos 4000%. Yo siempre hablo que cuando hacemos comunicación tenemos también el compromiso de defender principios básicos de la convivencia en un país, y ahí yo hablo de la propiedad privada, del libre mercado y de un montón, y de las libertades absolutas. Ahora, ¿cómo desde la academia se instruye cuando hay que confluir a dos sectores en un problema de propiedad privada? Por ejemplo, viene un grupo de campesinos y te dice, invade una tierra cuestionada, que dice, no, este es un terrateniente, este es un hombre que se quedó con esta tierra en la época de la dictadura y no le corresponde. Entonces,
confluyen dos situaciones irregulares. Alguien que accedió irregularmente a la tierra y alguien que quiere acceder irregularmente a la misma tierra. Ok. Como un acto de justicia social. Sí. ¿Y cómo Entiendo. se Bueno, instruye ahí? nosotros enseñamos filosofía, Sí. no casuística. La casuística es lo que vos estás diciendo, Claro. o sea, hechos concretos, o sea, qué tal si esto, qué tal si aquello. Nosotros enseñamos la filosofía Sí. de la propiedad Lo privada. macro. Claro, decimos que la propiedad privada es un principio filosófico que ya nace con Aristóteles, después se va evolucionando y que implica que tenés previsibilidad en el tiempo, que podés hacer cálculo económico, que vos podés construir ahí. Te enseñamos lo que es la filosofía de la propiedad privada. Ahora, te gusta o no te gusta, ya es cosa tuya. Claro. Entonces ahí vos aplicás a los ejemplos históricos, ¿verdad? Que en la política, y esto me encanta porque justamente lo escuché de Nicanor y José Luis Tornago, que es un amigo mío economista, Sí. para que vean Nuestro nomás amigo la Tornago. lógica, Sí. la lógica de ambos, ¿verdad? Que es muy, que uno siempre aprende, ¿verdad? Para él, el dato mata relato, dice José Luis. Ese es su... Él se mandeló con eso. Y yo sí, incluso, y se instaló. yo eso lo tomé, ¿verdad? Hasta que le escuché a Nicanor, dijo, dato mata relato en la economía, en la lógica, pero en la política eso no es así. Existe, Pero así mismo, en política vos no podés aplicar la tecnocracia tal cual es, porque estás manejando masas y la masa es voluble. Cada persona tiene un pensamiento diferente en donde... Y ese pues es el error de los constructivistas racionales, de los ingenieros sociales, ¿verdad? Que creen que porque en el cuaderno está bien, voy a aplicar a la O sea, sociedad bueno, y eso... claro, que nosotros tenemos que enseñar la filosofía, tenemos que Exacto. enseñar el principio, pero que después la política es la que se encarga de la aplicar política. caso por caso. Claro, por eso, quién llega al poder es el tema. Entonces, si ponerle que yo alguna vez llego al poder y yo tengo una filosofía de la propiedad privada in extremis, que así tipo Milei, ¿verdad? Acá no se va a poder aplicar de buenas a primeras porque se necesita una comunicación social, se necesita convencerle a la gente, necesita un proceso, o de lo contrario, por más de que sea bueno, a ver, es lo mismo que empezar a hacer dieta y sabes que tenés que dejar de comer ciertas cosas, pero ¿qué pasa si dejas de comer el azúcar de golpe? Vas a entrar en una crisis, que es el síndrome de abstinencia, que si yo empiezo a sacarle, por ejemplo, subsidio a determinados sectores, me va a explotar por la cara. Entonces, la política no es así como 2 más 2, claro, 4. pero ¿cuál es el punto de equilibrio, doctor? Porque nosotros en los últimos 10 o 15 años llegamos al punto de que hay gobiernos, vamos a ir al caso del gobierno anterior, el gobierno de Mario Abdo Benítez. Un día, yo recuerdo estaba en radio y nos toca leer la noticia de que se llamaba, creo que ya se llamaba Ministerio de Desarrollo Social, el nombre anterior. Y ellos celebran que estaban llegando a mayor cantidad de beneficiarios en un determinado programa social. Sí. Entonces, celebrar que vos estás teniendo más beneficiarios, como decir, estoy necesitando dar más subsidio porque no estoy pudiendo lograr bajar la pobreza. ¿Cuál es el límite? Bueno, ¿El límite es más dar que más el límite, subsidio o el límite es necesitar dar menos subsidio? más que el límite es el contexto, ¿verdad? Porque si yo estoy, ponerle que ese subsidio es un balde de agua, y yo tengo muchas personas que están muriendo de sed, ¿verdad? Y mi balde de agua le alcanza a las personas que están muriendo de sed. Lo ideal es que ellos tengan el agua de por sí, ese es el ideal, ¿verdad? Pero yo no puedo en un momento oportuno, un momento específico, darles el subsidio en este caso. Pero ¿cuál es el problema con el subsidio? Esos subsidios temporales, por lo general, dependiendo de qué político es el que esté en el gobierno, se convierten en eternos, ¿verdad? Así como los impuestos provisorios son eternos, ¿verdad? Entonces, tiene que ver mucho quiénes gobiernan. La ideología es mucho más importante de lo que la gente cree. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, el caso de Santiago Peña. Santiago Peña está gobernando bajo su tesis económica, que está resultando muy bien, por cierto, ¿verdad? Podemos tener críticas en muchos sectores, pero tenemos que recordar que para mí el plato de comida, el hambre cero, para mí, dentro del punto de vista moral, ideológico, filosófico, no está bien. Porque que el papá no le pueda dar de comer al hijo, claro que no está bien. Pero desde el punto de vista político y en la situación en que el Paraguay está, es un éxito. Por eso no podés vos juzgar a la política como matemática. Pero por ahí es mejor la igualdad o la equidad, doctor, porque el hambre cero indefectiblemente es todo lo que está bien en un distrito vulnerable. Exacto. Pero cuando vos invertís tanta plata en el hambre cero, en un colegio subvencionado de Fernando de la Mora, y yo pongo, y acá le incluyo a mi hija, a mi sobrino, a todo el mundo, ¿verdad? Les digo nomás en comparativo con chicos que son malcriados a la hora de comer, cumple la función, que son chicos que tranquilamente pueden
comprar lo que quieren para comer o el papá tiene para el plato de comida, cumple la función. Tendría que ser igual, tendría que ser universal o tendría que ser equitativo y apostar al sector más vulnerable. Bueno, el deber ser es una cosa y lo que se tiene que hacer es otra. Lo que pasa es que cuando vos estás aplicando políticas sociales es muy difícil determinar y identificar estos digamos, son variables que tenés que tener en cuenta, pero solo en un proceso largo puede hacer. Y si hacemos lo que planteaba en campaña Efraín Alegre de darle en una tarjeta a la mamá el dinero. Yo estoy de acuerdo con el sistema de los vouchers, ¿verdad? Con los sistemas de los vouchers porque tiene, digamos, menor índice o impacto en corrupción, ¿verdad? Pero para hacer eso tenés que hacer una modificación, una reforma muy grande, ¿verdad? Y tenés que ser también realista. Hay cosas que no pueden esperar y cosas que lastimosamente uno se juega cuando está en política y vos tenés que salvarle a tu compatriota que se están muriendo de hambre lastimosamente muchos. Mientras discutimos la formalidad. Claro, mientras discutimos. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que te está mirando desde lejos, vos estás comiendo y él no está comiendo y a vos te va bien porque está en zona urbana, acá hay las inversiones pero primero se ven en lugares donde se concentra más la riqueza, sí. Entonces te está mirando, claro que va a haber una reacción social. Bueno, entonces eso es lo que se está paliando. Son programas paliativos, no son programas que se tienen que quedar a mi modo de ver. Doctor, vos hablaste de las bondades o de las virtudes en materia económica del presidente de la República. Yo también coincido contigo que hay cuestiones que se están haciendo muy bien. Llegaron por hambre, cero, esas cuestiones. Pero hay noticias buenas. El segundo grado de inversión, el crecimiento al terminar el año, Oscar Urubé que nos cuenta que estamos recaudando un poco más cada tanto. Pero la gente... Y acá no voy a ser populista en decir la gente, voy a decir cierto sector mayoritario de la población o minoritario o medio no está teniendo plata en el bolsillo. El famoso, la famosa heladera vacía que para mí es retórica. Yo no entro en eso, ese es un populismo. Yo no uso ejemplo de eso. Quiero tratar de ser lo más objetivo que se pueda y voy a ya que nos acordamos de Tornaco, nuestro amigo José Luis de Tornaco, voy a ir también a una frase. Él dice, va ese componer, dice él, cuando quiere explicar en qué me beneficia algo como ciudadano. Y acá voy a usar esa frase para preguntarte. Segundo grado de inversión, crecimiento económico a final de año, mayor recaudación, Iña Juana está cada vez más complicada cuando se va al súper y siente que no llega a fin de mes. ¿Qué puede hacer un gobierno para que permee esa plata a los sectores más vulnerables? Porque en campaña, claro, Santiago Peña cuando hace campaña, él hace esto. Vamos a poner a la gente plata en el bolsillo, hace este gesto. Y a la gente compró eso. Sí. Porque vamos al caso que decía Nicanor, que hay que vender esperanza en la política. Y ganó con esa esperanza. Y la gente dijo, vamos a votarle a este bien formado, economista él, y que parece que tiene la fórmula para que la gente tenga plata en el bolsillo. Y no se está logrando. Bueno, mira, yo no creo que no se esté logrando, porque es cierto, yo te puedo decir, vamos a usar índice, vamos a usar la pobreza que disminuyó, que hay más inversión, son números finalmente, entiendo yo eso, ¿verdad? Pero el tema económico, que es parte de nuestra naturaleza misma como seres humanos, porque nunca vamos a estar satisfechos, porque ese es nuestro motor, ¿verdad? Yo aunque gane $100,000 al mes, siempre voy a querer invertir y ganar siempre más. Vamos a gastar todo y vamos a necesitar más. Vamos a necesitar más, aunque no gastemos todo, ¿verdad? Pero esa es nuestra naturaleza. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para ser objetivos es mirar la economía de los países. Y vos ves, fíjate más, todos los extranjeros que vengan o que vienen, vengan de donde vengan, le sorprende que ven los supermercados llenos, le sorprende que salís a ver hasta el panchero o hasta los carriteros están llenos, salís a los shopping están llenos, o sea que eso es un indicador de consumo alto, ¿verdad? Ahora, la retórica y la falacia de selección de prueba que pueden venir de intereses políticos o comunicacionales también afecta, porque la gente puede terminar los sesgos, vos terminás creyendo lo que querés creer cuando te pintan de esa manera. ¿Por qué ABC tuvo que recurrir al famoso curecaldo? ¿Qué es el curecaldo? El primer día de cuando se implementó Hambre Cero en Roca Alonso, se fueron y pusieron un bote de pintura donde se tiraron los desechos. Claro, y comunicaron como que guau en eso. Entonces, cuando vos recurrís, cuando vos como prensa armás un teatro y te valés de eso, entonces quiere decir que tenés que tener cuidado con lo que estás leyendo. Y lastimosamente,
y yo soy partidario de que tiene que haber la mayor libertad de prensa posible. Lastimosamente eso muchos terminan creyendo. En realidad... Se instala eso. Pero para no caer, para sustraerme yo de eso que lógicamente podemos divulgar a veces, del relato armado, voy a ser más práctico todavía en el ejemplo para que vos me puedas ayudar a entender, ¿verdad? Una familia promedio, no hablo de la que tiene plata, ni tampoco la que no tiene nada. Hablo de una familia promedio, lo que hace es se va y hace su compra los sábados porque tampoco tiene una heladera muy grande, ¿verdad? Entonces se va a hacer su compra los sábados y yo no veo que la gente pueda, si antes llevaba 300, va a llevar 500. ¿Qué es lo que hace? La gente lleva la misma plata. Sí. Y la misma plata, ¿sabe? No hace tampoco un comparativo de precio ni saca un porcentaje. Sí. ¿Cómo nota la señora? Trae menos. Trae menos. Trae menos cosas. O sea, totalmente. Si vos antes traías un combo de muchas cosas, vos estás trayendo cada vez menos. Lo que le llamamos la inflación alimentaria. ¿Cómo hace el gobierno para que todas estas buenas noticias repercutan en ese tema? Es que son falacias económicas. No existe la inflación en Paraguay es la más baja de todas. Hay una gran diferencia entre suba de precios e inflación, ¿verdad? Claro, pero para entender nomás, ¿por qué? Explícame el efecto, no la figura está mala. No, pero para que se entienda nomás, porque si yo llevo 2 millones y traigo menos, es porque los precios subieron por la demanda, es decir, hay más demanda y se encarece. Si yo estaba vendiendo naranja y empiezo a tener mucha demanda de naranja, voy a alzar los precios de mi naranja. O sea, hay mayor consumo y por ende suben los precios. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo también? Que el índice de ingreso también está subiendo, ¿verdad? Ahora, de que hay sectores que son, por ejemplo, jornaleros o que son de precio fijo, esos son los que reciben más fuerte el ramalazo. El que gana el sueldo mínimo. El que gana el sueldo mínimo, que no es emprendedor. Ahora, todos los que son emprendedores están teniendo un incremento en sus ingresos porque la gente gasta más. Ahora, yo soy asalariado y mi sueldo depende solamente cuando sube el salario mínimo. Entonces, yo soy el sector, porque la economía no es que todo en forma uniforme se da. Entonces vos ves que hay sectores que son castigados. ¿Y quiénes son los sectores castigados? Los asalariados. Pero esa es una triste realidad, porque los precios van a subir. No es que hay inflación, porque la inflación es cuando vos empezás a imprimir más billetes y tu dinero vale todo y sube todo lo que hay. ¿Cómo se llama? Suba de precios. Suba de precios, pero son subas específicas, ¿verdad? O sea, vos encontrás que de repente el pan sigue manteniendo un precio, pero te vas a encontrar que la leche, no sé, estoy diciendo un producto cualquiera, ¿verdad? Porque ¿y qué pasa en ese sector? Se está demandando mucho eso, se está consumiendo mucho. La carne, por ejemplo. Claro. ¿La carne por qué subió todo? Porque hay un consumo masivo acá y afuera. Los extranjeros vienen a llevar de Paraguay la carne. O sea que la carne paraguaya es muy exitosa. Entonces, obviamente va a subir. ¿Y qué puede hacer el gobierno sin llegar a lo que hizo la Argentina en el gobierno anterior con Alberto Fernández de poner, vos te ibas a una góndola y vos tenías todas las leches y había una leche que decía precio cuidado? O sea, eso puede inconcebible en Paraguay, pues tenemos una economía libre de mercado, pero ¿qué puede hacer sin violentar la libertad económica? Lo que tiene que hacer el Estado paraguayo, a mi modo de ver, ¿verdad? A mi modo de ver, es flexibilizar aún más todo lo que... Paraguay es recontra flexible ya de hecho, ¿verdad? Pero seguir flexibilizando, especialmente lo que sea los aranceles de importación, el tema del contrabando, tratar de alguna manera flexibilizar las normas. Esto no le va a gustar a los empresarios. A lo de la UIP. A la UIP, por ejemplo, no le va a gustar lo que voy a decir, ¿verdad? Ellos quieren alzar y quieren hacer más, los aranceles quieren que sean más drásticos. A mi modo de ver tiene que ser más bajo incluso, para evitar el contrabando. Entonces, ¿qué pasa cuando vos alzas demasiado? Entonces los que son poderosos nomás meten el contrabando y los demás no, o si no el contrabando hormiga. Entonces vos tenés que bajar tus aranceles y que todos puedan importar más. Porque lo que nosotros necesitamos es más producto, producir más, que haya más producción. Al haber más producción, tu dinero va a valer más. Nuestro Producto Interno Bruto ahora, de hace 10 años que era 30.000 millones de dólares, ahora está un poco más de 40.000 millones. Nosotros necesitamos alzar a 80.000 para que realmente seamos una especie de país nórdico, ¿verdad? Pero sí todavía somos un país en vía de desarrollo. Lo que pasa es que todos nos apuramos, güey. Haciendo bien las cosas, ¿podemos llegar en cuántos años a ese índice? Depende de la política económica que se aplique. Si se aplica una flexibilización tanto burocrática, la formalización de la tierra. Mira, solamente en formalización de la tierra, si se llega a formalizar toda la tierra en Paraguay, tenemos un activo de más de 30.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que vos tenés una propiedad, o sea, un terreno que no tiene título de propiedad y no podés ni siquiera sacar un crédito. Al tener, automáticamente ya sos sujeto de crédito y podés tener dinero. Entonces,
con esa formalización nomás nosotros ya podemos hacer un salto cuántico, ¿verdad? Sí. Y después todas las reformas, mantener siempre nuestro IVA si es posible bajar más, ¿verdad? Pero nuestro Sí. IVA a ese nivel, no alzar impuestos, desburocratizar aún más. Las ventanillas únicas tienen que ser, el impuesto en lo posible hay que pagar por internet nomás Sí. ya, o sea, que sea todo lo más sencillo fácil. posible. Ahí se va a incrementar la economía. Doctor, ¿qué dice la academia tema reforma de la caja fiscal? Y sí, es un tema que yo te voy a decir mi opinión, ¿verdad? Pero nosotros tocamos la economía, o sea, en la academia se toca desde la teoría, Sí. desde la filosofía, la Sí, teoría, sí. las escuelas de economía que dicen, vos lo que haces es identificar nomás. Después está tu opinión, Sí. ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en mi opinión es que se tiene que flexibilizar. O sea, tiene que, ¿Cómo eso? y bueno, lo que tenemos ahora es que la caja fiscal, muchos están pidiendo que baje el año de la cantidad de servicio, ¿verdad? Sí. Eso es lo que se está pidiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aumentó el índice de vida, aumentó mucho y La es- y expectativa de la vida, sí. expectativa de vida, se me fue la palabra, la expectativa de vida, entonces hace que sea más caro la proyección a largo plazo es un problema. Entonces, si nosotros hacemos reformas en forma paralela, por ejemplo, aumentar impuestos, o sea, para nutrir esa caja, entonces vamos a tener un problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, hacer que la gente entre más en esa caja. O sea, que ya sea Aumentar la cantidad de aportantes. de aportantes, flexibilizando de alguna manera la norma, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos es un sistema muy rígido, ¿verdad? El tema de la capitalización que es solidaria, que a mi modo de ver tenemos que copiar un poco lo que es la caja chilena, ¿verdad? Donde vos creces en forma individual y tenés una caja para poder retirarte. O sea, una reforma como hizo Chile. Ese es mi Sí. criterio, ¿verdad? Y que al meter mayor cantidad de aportantes, que eso va a aumentar la fórmula de aportantes activos versus Claro, jubilados. porque vos sabés que Sí. el dinero es tuyo. Sí. Entonces vas a querer entrar Claro. en esa caja. O sea, ¿qué pasa? Yo, ¿por qué no aporto? Porque yo huyo del aporte. Porque quiero facturar en vez de pagar a las cajas fiscales, ¿verdad? Porque sé que le voy a ayudar a otros. Sí. Entonces huyo nomás. Entonces, ahora, si Sí. yo sé que voy a capitalizar, está flexibilizado, Claro. o sea, ¿Y para vos- mí. ¿Vos crees que no hay necesidad de aumentar la cantidad de aportes de los que ya están en el sistema, ni la cantidad, el porcentaje de aporte? No, No hace falta. no hace falta. A mi modo de ver, se tiene que aumentar el universo de personas que tienen que claro. aportar. ¿Qué sé yo? Ve alguna forma, algún Que los incentivo independientes, por que ejemplo, los independientes entren, por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que se va a poder lograr con la capitalidad individual, no solidaria. Doctor, la polémica de la semana que se fue. Sí. El caso, ahí mismo estaba sentado el lunes pasado, hace una semana y alguito, el lunes de la semana anterior, el doctor José Fernando Duarte, presidente de la ANEA. Estuvimos hablando de educación superior, hablamos mucho de filosofía, él es doctor en filosofía, en sociología también, se formó en Argentina, en Francia, estamos hablando de cosas muy interesantes y una dinámica a la que también te voy a subordinar después al terminar el programa. Le pregunto yo por varias figuras. Gaspar Rodríguez Francia, le pregunté a Carlos Antonio López, Marica López, y después viene la foto de Stroessner que forma parte de la historia de este país. Negra o no, historia de este país. Sí. Y él responde de una manera, habla él de, por ejemplo, de la modernidad, después le pregunto yo, entonces yo le hago la repregunta y le digo, o sea, cuando me habló de todas las bondades, le digo yo, Ergo mató gente, torturó gente, exilió gente y me dice menos que los gobiernos liberales de la época y habló de una franja histórica. Y después le vuelvo a decir yo, ¿verdad? Yo segurísimo que él se salía de la polémica. Acá quiero aprovechar para aclarar que mi intención no era hacer una zancadilla, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, pero en su lápida ponemos el rótulo de dictador. Y él me dice, no, él fue un presidente constitucional. ¿Cómo viviste esa polémica? ¿Cuál es tu opinión con relación a ello? Si querés opinar de todas las aristas, de lo que él, de cómo él le califica a Stroessner, de cómo él opina de él, si salió ganando, perdiendo, lo que me quieras contar del tema. Sí, bueno, para comenzar, a mí me sorprende que haya periodistas y académicos que traten de
que pidan el trabajo, o sea, le están pidiendo que se le eche a una persona por su opinión. Sí, yo no entro en eso porque eso es lo mismo que hacía Stroessner. Claro, o sea, están criticándole a Stroessner, están haciendo lo mismo, están queriendo que se le eche a una persona por su opinión, ¿verdad? Cualquiera, o sea, yo puedo estar de acuerdo o no con su opinión. Ahora, si me preguntabas si Stroessner fue un dictador, Stroessner fue un dictador. Si me preguntabas, ¿hizo bien o hizo mal al Paraguay? Un ser humano que, por supuesto, tuvo luces y sombras, ¿verdad? ¿Más luces o más sombras? Para mí que tuvo más luces. El problema es que Stroessner tuvo el momento más radicalizado, fue cuando se iba perdiendo el poder. O sea, pero que eso es normal en cualquier tiranía. O sea, ¿verdad? vos coincidís con aquello que dijo Lugo una vez y que después terminó pidiendo, pero cuando él dice, si Stroessner se hubiera retirado en el 82, quedaba como un prócer. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque lo que hizo Stroessner estructuralmente, Itaipú, evitó una guerra contra Brasil. O sea, lo que pasa es que cuando hay sesgo ideológico, ya hay falacia de selección de pruebas. Yo oculto las pruebas que no me convienen y difundo las que le dejan como malo, ¿verdad? Entonces, es muy difícil hablar objetivamente. Háblame de la virtud de ese régimen, así podemos... Bueno, claro, entonces... Stroessner para mí, por ejemplo, el tema de Itaipú, evitó una guerra contra Brasil, el caso del achicamiento del Estado, eso es categórico, en su época el funcionario público ganaba una miseria, ¿verdad? No había demasiado gasto público, si bien hubiera hecho lo que hizo Pinochet, para mi gusto, ¿verdad? Hacer una reforma económica en donde la economía fuera más abierta. Esas son las cosas que le faltó, ¿verdad? Ahora, ¿dónde empezó a recrudecerse? Cuando cuando iba perdiendo, cuando a medida que envejecía, iba perdiendo el poder, pero también, así como hoy, te doy un ejemplo, Gafi no es culpa de las políticas que se aplican, que son inflexibles para la economía financiera, no es culpa de nuestros políticos porque hay un consenso internacional. En ese momento también había un consenso internacional, era que si vos no haces lo que te dice Estados Unidos, te dice el consenso internacional, entonces no existía. Entonces hay que entender el contexto global. Sí, el Plan Cóndor. El Plan Cóndor era un bodoque así frente a todo lo que se hizo, ¿verdad? Barbaridades se hicieron en América Latina porque dos continentes, o sea, dos modelos estaban enfrentados, el comunismo soviético y, vamos a decir, el capitalismo, ¿verdad? Entonces, si vos dabas el brazo a torcer al comunismo, vos pensás que Stroessner es un Boy Scout frente a lo que era un Stalin, por ejemplo. Pero Stalin mató en un año 7 millones de personas, en un año. Entonces, cuando él... entramos en el balance de quién mató más o todo. A lo que voy es que si Stroessner no ponía cerco, no ponía manos duras para evitar, porque todos esos guerrilleros que hoy te pintan, que son todos, que el 14 de mayo eran todos buenos, guerrilleros guevaristas eran. Si tomaban el poder, vos pensás que te iban a... Mira, para mí toda tortura y toda muerte está mal, pero ya que entramos en el detalle de que había gente que ponía en riesgo la estabilidad del Estado paraguayo, Augusto Rabato fue exiliado. Pero sí, es que como toda guerra tuvo muchos inocentes y eso, o sea, si vos empezás a mirar desde ese punto de vista, claro que sí tuvo mucho, y yo no justifico para nada todo lo que hizo Stroessner. Lo que digo es que era una guerra declarada a nivel mundial, ¿verdad? Que si hoy, por ejemplo, ¿quién puede, si se va, no sé, la Fuerza de Tarea Conjunta y comienza a haber unos cuantos guerrilleros que empiezan a matar gente, ponen bombas, secuestran, todo? Estoy seguro que más de un paraguayo va a querer que se vaya y se los fusila a todos esos terroristas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó en la época de Stroessner? Había estos movimientos que querían tomar el poder. Obviamente se recrudecieron las prácticas totalitarias y eso nomás es lo que se ve, ¿entendés? O sea, ¿por qué? Porque los que más critican, lo que más salen a putear, perdón el término, son los comunistas y los socialistas. ¿Por qué cuando le preguntas por Maduro se hacen imputables? ¿Por qué cuando le preguntas por Castro se hacen imputables? Porque claro, son dictadores de su agrado. Entonces no hay objetividad en esto. Hay que mirar la historia en forma objetiva. Stroessner fue un tirano, fue un dictador, fue un dictador. Pero se necesitaba en ese momento para el consenso de la época, era un elemento. Entonces no podés... Me preguntás por López y si yo te digo López fue un tirano, o me preguntás por el doctor Francia y te digo, me van a matar también la gente. ¿Por qué? Porque cada uno juzga la historia de acuerdo a su sesgo. Ahora, cuando él dice un presidente constitucional...
Sí, constitucional fue, pero la constitución fue diseñada a su medida. Y cuando yo le pregunté y le dije, mató gente, torturó gente, y él me dice, menos que los gobiernos liberales, y hace ahí una frase. Eso... Bueno, para mí eso es utilitarismo, ¿verdad? Es pragmatismo. O sea, cuando miras las estadísticas, entonces sencillamente vos lo que haces es comparás quién fue más malo nomás, pero los dos son malos, ¿verdad? Está mal, sí, perfecto. Para mí está mal, ¿verdad? Lo mismo, para mí fueron muchas cosas lo que hizo Pinochet en Chile, pero en derechos humanos él se aplazó. Pero es un ser humano. Me preguntaba por López. López hizo, para mí, López fue un héroe, pero mató mucha gente. Doctor, te iba a preguntar. A su mamá le mandó preso. Mira, porque ahora viene el momento de las fotos. Te voy a preguntar por varios de ellos. ¿Sí? Primera foto de la noche. Para mostrar al doctor Hugo Nelson Vera. Ahí está. Gaspar Rodríguez Francia. Un tirano, dictador perpetuo. No existe la figura del dictador perpetuo, él lo inventó. El dictador siempre es temporal, así lo inventaron los romanos. La dictadura tenía que ser temporal, por eso es. Él, a mi modo de ver, se excedió. Es un tirano. Mira, siguiente foto. Carlos Antonio López. Para mí, un estadista para la época, uno de los mejores que tuvimos. ¿Un aventajado? Aventajado para su época. Mira. También cometió muchas barbaridades, pero juzguémoslo dentro de la historia, para mí, más luces que sombra. El ganado, por ejemplo, se produjo en esa época de una manera como nunca antes. Mira. Siguiente foto. Acá está tu pedido. Al mismo Francisco Solano López. Él es como los Géminis de la mitología griega, Castor y Polus, los dos, héroe y villano al mismo tiempo. Claro, porque depende del contexto. Claro. Como gobernante, e incluso murió por la patria. Ahora, si me preguntás las atrocidades que hizo con su mamá, con sus hermanos, cuando tenía ya miedo de perder el poder, le mandó a fusilar al coronel Mongeló solamente porque no se enteró que había un intento de asesinato en contra suya. O sea, muchas cosas cometió en contra de lo que hoy podemos decir derechos humanos, pero tenemos que juzgarle dentro del contexto. Lo mismo que dije por Stroessner. ¿Empujó al Paraguay a esa guerra grande? ¿O no se le puede endilgar esa responsabilidad? No, yo creo que él lo que le traicionó a él fue su excesivo patriotismo y su impulso. La guerra estaba ya diseñada. ¿Por qué? Porque en esa época había un consenso que era el liberalismo girondino. Los girondinos decían que había que exportar la libertad. Entonces, Mitre era girondino, todos venían con la idea de traernos la libertad. Tarde o temprano, si no era López, iba a ser otro. Siguiente foto. Bernardino Caballero, el general Bernardino Caballero. La verdad que para mí es el héroe más importante que tuvo el Paraguay. Merecido título de primera reconstrucción del país. ¿Por qué? Por el tema de la titulación de tierras, el cambio de modelo lo aprovechó muy bien. Pero en realidad, su virtud más grande, él no fue un intelectual, su virtud más grande fue no tenerle celos, por ejemplo, a un José II de Kut. José II de Kut fue el que hizo las reformas realmente, ¿verdad? Siguiente foto. Acá viene el hombre de la polémica de la semana anterior, el general Alfredo Stroessner. Es la réplica del Mariscal López. O sea, cosas buenas, que tuvo muchísimas, y también cosas malas. Por eso el ser humano no puede ser juzgado como un dios o como un héroe así, que esté exento de culpa, ¿verdad? Tenemos luces y sombras. El que niega eso, entonces es un hipócrita, ¿verdad? Stroessner hizo muchas cosas buenas, se excedió en el poder, obviamente. Mató gente. Torturó gente, sin duda. A ver, no existía, por ejemplo, las leyes de los derechos humanos que hoy ya existen, por ejemplo. No hubiera durado mucho tiempo probablemente si es que era afín a la derecha. Ahora, si era de izquierda, probablemente iba a seguir disfrutando y probablemente hubiera ocupado un puesto en la ONU como lo fue Maduro, ¿verdad? Maduro estuvo a cargo de los derechos humanos en la OEA, perdón. Entonces, ahí está la hipocresía. O sea, que si es comunista o si es de derecha. Entonces, ¿es un tirano bueno o un tirano malo? ¿Ponemos en su lápiz al rótulo de dictador? Dictador, sí. Siguiente foto. Luis María Argaña. Luis María Argaña para mí fue una figura clave dentro de la política paraguaya. Si bien ideológicamente muchas cosas capaz no coincida con él, pero una figura muy fuerte, una figura que ha hecho una transición hacia la democracia del Paraguay con un liderazgo que
probablemente hoy veo un liderazgo parecido al suyo en Horacio Cartes porque el arrastre que tiene, ¿verdad? Por el arrastre que tuvo y tiene. Diferentes liderazgos, pero la influencia que tuvo en la política transformacionalmente es muy similar a lo que ahora veo, por ejemplo, en el Partido Colorado. Siguiente foto. Lino César Oviedo Silva, General Oviedo. Compartí muchas de sus ideas, por ejemplo, el tema de la propiedad privada. Para mí, una figura importante en la historia. No puedo decir que haya sido un héroe o un tirano porque no llegó a ese nivel. No fue tan de derrocar la Stroessner y llevar esa granada que está comprobado por la historia. Eso lo pone en un sitial muy importante, pero no lo suficiente como para decir que transformó el país. No tuvo la oportunidad. Claro, ese protagonismo que vos le reconoces en la noche del 2 y madrugada del 3 de febrero del 89, ¿cuánto de ese prestigio despilfarró cuando después hace 2 intentos de golpe? Creo que uno en el 96. Por eso te decía, y mayo del 2000. Así mismo. Ahí despilfarró todo. No, para mí, bueno, hay un despilfarro. O sea, yo puedo hacer una cosa buena y no porque hice una cosa mala borra lo bueno, ni al revés. Hice una cosa un sistema mala, de crédito. Claro, un sistema de crédito. Pues, o sea que son conductas en tiempo y espacio diferentes. Entonces hay que juzgarlo como un ser humano. O sea, hizo cosas buenas, hizo cosas malas. Nosotros queremos demasiado que es héroe o villano y los seres humanos no somos así. Siguiente foto. Nicanor Duarte Fruto. Nicanor Duarte Fruto es una de las figuras también más influyentes actualmente y fue como presidente, hizo un cambio. Primero, el tema de reconocerle a las víctimas del estronismo, paradójicamente hoy se le está dando con todo, ¿verdad? Pero él creó una comisión, la famosa Comisión de Verdad y Justicia, se le reivindicó, se exageró incluso con eso, muchos pillos se aprovecharon de eso. Y también un cambio muy importante en la economía del país, porque Paraguay, de tener caja cero prácticamente, en su gobierno se hicieron reformas muy importantes en donde la política fiscal fue fundamental. Claro, Borda le ayudó, pero Borda es keynesiano, pero los keynesianos pues se ayornan al momento histórico, por decirlo así. En ese momento le atinó a muchísimas cosas. Sí podemos criticarle ya que después ya quería perpetuarse en el poder, como decían muchos, pero a mi modo de ver sí corresponde que un presidente tenga que ser premiado con una reelección por una vez, ¿verdad? Entonces no podemos decir perpetuarse en el poder, es una crítica que a mí creo que se le hace en forma exagerada, ¿verdad? Siguiente foto, Horacio Cartes. Hablé mucho ya de él, yo lo respeto muchísimo, lo aprecio muchísimo, lo aprecié antes de afiliarme, es más, es la razón por la que me afilié al Partido Colorado, yo lo respeto muchísimo, yo nunca me fui a pedirle cargo, nunca me acerqué, ni, o sea, cualquiera que me conoce sabe que nunca me acerqué con un interés, ni hasta ahora no tengo ningún cargo ni pretendo pedirle. Lo admiro muchísimo, así como muchísimas personas, y yo creo que su gobierno, tanto cuando estuvo en el poder, en el gobierno del Paraguay, ha transformado muchas cosas y hoy está transformando el Partido Colorado positivamente, y eso, no crean en lo que dicen las personas, crean en los números, en las estadísticas. ¿Cuánto más puede haber Horacio Cartes en el Partido Colorado? Y ahora mismo yo creo que así como va a pasar mucho tiempo para que haya otro Calé, porque Calé Galaverna también, aunque no lo presentaste acá, es una persona que respeto muchísimo, no solo que respeto, sino que lo admiro muchísimo. Y alguna vez le voy a decir, alguna vez le quiero hablar de frente, no lo conozco también, de lejos le vi. Yo escribí un libro que se llama Jugando a ser dioses. La primera vez que escuché el mal de Ibris fue gracias a él. Mira. Una persona muy preparada, muy instruida, y bueno, lo admiro mucho también, ¿verdad? Siguiente foto. Mario Audo Benítez. Y Mario Audo Benítez fue, a mi modo de ver, una víctima de su entorno porque no estaba preparado para el poder. Lastimosamente cometió demasiados errores y se dejó llevar por un entorno que le dio mucho espacio especialmente al crimen organizado, ¿verdad? Eso es para mí, no hay forma de, digamos, de exonerarlo de eso. Estos son números reales. La vez pasada estuvo el ministro de la Senat en mi programa, ¿verdad? Y estuvo hablando de lo que estoy diciendo, que es de público conocimiento. Yucio y compañía destruyeron puestos claves y el narcotráfico creció como nunca. A mi modo de ver, y no digo que él lo haya sido, sino que se rodeó
Y eso se vio incluso al comienzo de su campaña cuando había una bolsa así, ahí, se dio para pensar, abrazándose con algunas personas donde financiaron su campaña. Yo creo que por ahí no la mano. Hay personas que se comprometió en su campaña y le tuvo que cumplir y dejó abierta la canilla. No digo el tema de corrupción del Estado, eso siempre hubo, ¿verdad? Pero lo que es el crimen organizado me parece que él no hizo lo suficiente por lo menos. Siguiente foto, la última de la noche. El actual presidente de la República, Santiago Peña. Realmente, al comienzo, te tengo que ser muy sincero, al comienzo yo no creí que hubiera tenido el éxito que hoy tiene. O sea, el marinero por luego no se hace capitán en las tormentas, ¿verdad? Cuando él asume con muchos desafíos. Esa reforma que hizo, yo dije, está loco Santi Peña para hacer esto. Dije, esto es demasiado arriesgado, dije dentro de mí. Perfecto salió. La reforma del Estado que hizo el tema del Ministerio de Economía, alguna vez se tenía que hacer. Después el tema de asignar, tocó por muchos intereses. El tema ¿cómo es que se llama? Este programa donde directamente nomás se le transfería a los municipios, eso tocar... Ah, claro, el tema Fonacide. Fonacide, tocar eso, Dios mío, dije, ¿verdad? Y todo eso, y yo sé que él incluso si vos ves la foto, antes de empezar y ves su foto ahora se le nota que realmente recibió mucho impacto, pero sigue firme y eso hoy afuera ya es muy reconocido, ¿verdad? Por supuesto, no comparto ideológicamente algunas cosas, pero en lo que es el liderazgo que tiene y en la forma que está llevando la conducción del gobierno del país, yo creo que le tapó la boca a muchísimas personas. Vos que sos docente, del 1 al 10, ¿cuánto le pones como calificación en esta mitad de periodo que está cumpliendo? ¿A Santiago Peña? Sí. 8. 8. Doctor, gracias por estar con nosotros. Al contrario. Son un capo, muchísimas gracias. Excelente. Tenemos muchos años de amistad, muchos años de charla sobre política. Sí. A los dos nos apasiona, vos sos más ilustrado que yo, lógicamente, pero no, por favor. Gusta mucho la política. El énfasis en el conocimiento no es mal tema, porque vos me vas a hacer 6-0 en las cosas que vos conocés y yo hablo de temas que a mí me gustan. No, el énfasis en que le ponemos al conocimiento nomás es. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Doctor Hugo Nelson Vera, comunicador él y también director de la Academia Republicana de la ANR, donde hoy hablamos mucho también de la formación en esos cuadros que tanto le reclamamos a los partidos que puedan tener gente preparada al momento de llegar a los grandes cargos donde se toman las decisiones de este país. Nos vamos a las 23, ponemos de vuelta este capítulo para la gente que llega más tarde a la casa y también mañana todos los cortecitos de redes sociales, algunos va a ser más polémico que otros, lógicamente, de esta charla con el doctor Hugo Nelson Vera. Que pasen bien. Si Dios no hizo otra cosa, mañana a las 6 en punto hacemos otra Mañana Unión.